Presidente Daniel Noboa dispone la reducción del impuesto al valor agregado IVA al 8% para los servicios turísticos durante los feriados nacionales por el Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca. La medida busca reactivar al sector turístico. Arranca juicio en el caso Metástasis para 21 procesados a quienes la Fiscalía les acusa de, presuntamente, formar parte de una red de delincuencia organizada a favor del narco Leandro Norero. 8 personas quedaron fuera del juicio porque están prófugos. Consejo Nacional Electoral y Ministerio del Interior definirán un protocolo de seguridad para los candidatos presidenciales y vicepresidenciales de cara a la contienda electoral del próximo año. En lo internacional, por cuarto día consecutivo, los cubanos tendrán que pasar a oscuras a causa del colapso del sistema de energía. A esto hay que sumarle la llegada de la tormenta tropical Oscar, que ha provocado fuertes inundaciones. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la emisión estelar Noticias 7 este lunes 21 de octubre. Como siempre, los invitamos para que estén en el telégrafo.com.es, en ecuadortv.es, nos escuchen en el Diario Pública FM y nos sigan en las redes sociales. Fernando Estrada me acompaña nuevamente. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. Meche, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Qué gusto acompañarnos nuevamente acá en el Noticiero Estelar. Y recuerden, como siempre, que sus pantallas aparecerá ya en cualquier momento el código QR, el cual siempre los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Aquí arrancamos. Acompáñenos. Generación eléctrica. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional inició el trabajo de elaboración del informe para segundo debate del proyecto de ley para incentivar la inversión privada en proyectos de generación eléctrica. Varias autoridades y expertos presentaron sus argumentos para mejorar la norma. En la sesión virtual de este lunes hubo 4 comparecencias. Una de ellas, la del viceministro de Electricidad Fabián Calero, quien detalló las implicaciones en el manejo de un fideicomiso para garantizar la incorporación privada en nuevos proyectos de generación de energía, especialmente para cumplir el plan maestro de electrificación, sobre todo en el manejo adecuado de los costos de distribución. El que no se haya podido suscribir todavía es todos estos contratos que vimos aquí, de todos estos proyectos que representan el 69% de la generación del país, ha sido justamente porque no existe un fideicomiso que a las empresas privadas les garantice el pago que van a recibir por su generación. Muchas veces las empresas de distribución arbitrariamente toman recursos que no les corresponden a ellos. ¿Para qué? Para pagos de temas extraordinarios como estos temas de los comités de empresa. Byron Benalcázar, subsecretario de Generación y Transmisión Eléctrica, acotó que la figura de este fideicomiso no implica para nada privatizar procesos. Pero no es así, porque tranquilamente podría manejar, por ejemplo, un banco de primer piso de la banca pública, como el Banco del Pacífico, por ejemplo, o el Banco Central del Ecuador, de tal forma que garantice el mismo Estado y sea quien maneje este fideicomiso y puedan realizar pues las transacciones en el sistema eléctrico ecuatoriano. De otro lado, el consultor peruano César Butrón explicó la experiencia aplicada en el vecino país del sur respecto a la ejecución de proyectos de energía no dependiente de recursos hídricos. Si asumimos que todas las inversiones se hacen solamente en función de solares y eólicas, en un escenario medio de provisión de demanda, que es 3%, necesitamos en total 6.000 megavatios nuevos entre solar y eólica. Y si el escenario es optimista y subimos a 4%, necesitamos 9.000 megavatios más. La Mesa Legislativa de Desarrollo Económico espera en esta misma semana concluir y aprobar el informe para segundo y definitivo debate. Si se aprueba, la ley pasará a la revisión del Ejecutivo para que la vete total o parcialmente o disponga su publicación en el registro oficial para su vigencia inmediata. Javier Ceballos, Noticias 7. Y en el programa Perspectiva 7 se expusieron las responsabilidades de gobiernos anteriores con el denominado reparto de las empresas eléctricas y la falta de nuevos proyectos para enfrentar la demanda. Por otro lado, se destacó las acciones del actual gobierno para enfrentar la situación energética que vivimos.
Las consecuencias de un manejo ineficiente del sector eléctrico se enfrentan en la actualidad con racionamientos de energía de hasta 10 horas diarias, y esto obedece, entre otros temas, según los expertos, a las condiciones climáticas severas, con la peor sequía en 60 años, que han afectado gravemente a la generación hidroeléctrica, que representa el 80% de la matriz energética. No es descabellado apostar a la hidroelectricidad y seguir apostando a ella, pero no poner todo nuestro contingente energético en esa energía, porque si no, este fantasma de hoy no va a ser solamente este año. A ello se suma, según se denunció, el reparto político del sector energético con empresas públicas gestionadas de manera ineficiente en gobiernos anteriores. En el 2009, bajo el gobierno de Correa, cuando se crea la SELEC se convierte en esta gran matriz que agarra todas las pequeñas eléctricas y empieza a darse como a cambio de favores desde un ejecutivo el manejo de cada una de estas centrales o de estas pequeñas empresas eléctricas. Esto continúa en el gobierno de Lenín Moreno y luego en el gobierno de Lazo esto se engorda, se empacha y terminamos teniendo 3.792 contratos que equivalen a $1.000 millones. Pero eso no es todo. En el programa se evidenciaron irregularidades o negligencias en proyectos como Coca-Cola Sinclair y Toachi Pilatón, que según los panelistas deben ser investigadas. Coca-Cola Sinclair es el elefante blanco, la cumbre, creo yo, de la corrupción en el gobierno de Rafael Correa. No solamente por cómo se gesta la producción, sino que en primer lugar tienes una sobredimensión. En el momento que tú la construyes sobredimensionada, viene el sobreprecio. Entonces tú compras un carro donde estás pagando más que un carro normal, pero sorpresa, viene con 3 llantas. ¿Y por qué me refiero a un carro de 3 llantas cuando hablo de Coca-Cola Sinclair? Porque la capacidad de 1.500 megavatios necesita 2 casetas de conversión. Y adivinen que en el combo solo vino una. ¿Saben cuánto cuesta una caseta de conversión? $1.000 millones. En cuanto a Toachi Pilatón, ha sufrido un retraso de más de 11 años y entrará en operación recién a finales de este año, por gestiones del actual gobierno. Nos prometieron 8 hidroeléctricas y de las cuales una de las más importantes era Toachi Pilatón y hoy no funciona. Cayó hasta en demandas internacionales una vez más porque las empresas que fueron contratadas, no recuerdo si es la misma rusa, también no nos dio la eficiencia que queríamos con este tipo de proyectos. Entonces, si nos ponemos a analizar China, Rusia, como que el tema era un poquito ideológico y no técnico. Bueno. También se destacó la decisión del gobierno de implementar acciones como contratar la nueva generación en tierra y proyectos fotovoltaicos, además del apoyo a las grandes industrias que están impulsando su autogeneración de energía. Rommel Garzón, Noticias 7. El Ministerio de Educación, a través de un comunicado oficial, informa que ante las recientes medidas implementadas por el Gobierno Nacional para el manejo responsable del sistema eléctrico, se establecen disposiciones para las siguientes 3 semanas, con el fin de garantizar la continuidad del proyecto educativo. La jornada matutina se mantiene sin cambios, es decir, el ingreso y la salida será de manera habitual. La jornada vespertina, la jornada iniciará a la hora habitual y finalizará a las 18 horas. La jornada nocturna, con el fin de garantizar la seguridad y continuidad educativa, 50 escuelas estratégicamente ubicadas donde el servicio eléctrico es estable vuelven a la modalidad no presencial con activación de recursos académicos y guías pedagógicas. Las instituciones educativas de jornada nocturna pueden realizar el juramento a la bandera y reconocer a sus abanderados, portaestandartes y escoltas en horario vespertino o durante el fin de semana, de acuerdo con la organización de cada unidad educativa. En el caso de las instituciones particulares, fiscomisionales y municipales tendrán la opción de adoptar estas medidas o definir sus propias disposiciones, siempre garantizando la continuidad educativa. Y seguimos hablando de realidad eléctrica, incluso internacional, porque este 21 de octubre se conmemora el Día Mundial del Ahorro y Uso Eficiente de la Energía, fecha en la que se pretende concientizar, en este caso a la población, sobre el uso racional de energía, utilizándola de forma eficaz y promoviendo alternativas energéticas renovables. Esta fecha fue instaurada desde el 2012 por el Foro Energético Mundial. En este marco, el gobierno ha lanzado campañas para incentivar el ahorro, como el plan Ahorra, Reduce y Gana, donde exhortan al sector privado a prender, en este caso, sus generadores a cambio de compensaciones.
Y les contamos que las lluvias volvieron el fin de semana a la región austral del país y a la Amazonía también, donde se encuentran ubicadas las principales centrales hidroeléctricas de nuestro país. Esto mantiene la expectativa de una mejora en los caudales y en cotas de dichas centrales y se pronostican eventos similares para los próximos días. Veamos. En redes sociales trascendieron imágenes de un fuerte aguacero registrado el fin de semana en el austro del país, en localidades como Paute, Guachapala y Gualaceo. Esto le beneficia al río Paute, que alimenta al complejo hidroeléctrico Paute Integral, que genera al menos el 40% de la electricidad que consume el Ecuador. Desde ayer nosotros ya tuvimos un ingreso de humedad de parte de la cuenca amazónica, lo que provocó que existan este tipo de lluvias muy puntuales, ¿no? Esto se dio solo en ciertas zonas, como es el ejemplo de en Azuay, e incluso se presentó, tuvo registros de granizo, ¿no? Asimismo, tuvimos precipitaciones en toda la Amazonía. Según el pronóstico del tiempo, para las próximas 48 horas se espera que las lluvias continúen en la región amazónica y en toda la sierra con variable intensidad, con lo cual se espera incrementar la capacidad de generación de energía hidroeléctrica. Estas lluvias se generalizan un poco más en toda la región amazónica y por este ingreso de humedad que vamos a tener, pues la región interandina también se verá afectada. No tendremos lluvias tan intensas en la región interandina, pero sí tendríamos mayor cantidad de humedad, mayor nubosidad, menor radiación solar. Sin embargo, pues las condiciones para la región amazónica, aquí sí vamos a tener mayores precipitaciones. Para fin de mes se prevé que las lluvias sean recurrentes y de mayor intensidad como parte de la transición de la época seca a la época lluviosa. Sin embargo, la situación sigue siendo delicada. Rommel Garzón, Noticias 7. 10 meses después del inicio de las detenciones en el caso Metástasis, finalmente se instaló la audiencia de juicio que involucra a decenas de procesados por el delito de delincuencia organizada. Ellos presuntamente habrían colaborado con el narcotraficante Leandro Norero desde su detención hasta su muerte en octubre del 2022. Más detalles a continuación. A eso de las 9 de la mañana en la Corte Nacional de Justicia, uno a uno llegaron los procesados en el caso Metástasis para iniciar su juicio por presunta delincuencia organizada. Dentro de los procesados está Wilman T., expresidente de la Judicatura, que previo a la instalación indicó que era amigo de Pablo Loaiza, juez de la Corte Nacional de Justicia. Por esta razón, Wilman T. solicitó que Loaiza sea separado, pero tras una deliberación, se decidió que el magistrado continúe el proceso en contra de 21 personas. Previamente, el tribunal había llamado a juicio a 30 procesados, pero 9 quedaron fuera de esta etapa porque están prófugos. Estos son el ex legislador Ronnie A., quien la fiscalía lo acusa de ser el operador político de Norero, Fabián C., y el abogado Cristian R., señalado como cabecilla, al igual que Javier J., que está en Estados Unidos. También los supuestos colaboradores Marcel L., Ángel L., Jairo B., Carlos M., y por último Armando F., quien no está prófugo, pero está separado temporalmente por ser candidato a la Asamblea Nacional. Ya instalada la audiencia, el primero en intervenir fue el fiscal Wilson Toainga, quien expuso la teoría de la fiscalía, donde aseguran que existió una red delincuencial a favor del narcotraficante Norero y señala a Javier N., alias Novita, como líder de la estructura. Él sí está presente en la diligencia y se lo acusa de armar una red de contactos judiciales para favorecer al narcotraficante. La Procuraduría también participó como acusador particular. Entre los procesados también está Wilman T., cuando era juez de la Corte Nacional. También los jueces Ronald G., Johan M., Carlos Z., expresidente de la Corte de Manabí, además de fiscales, abogados y otros funcionarios judiciales. Recordemos que 12 personas ya fueron sentenciadas en este caso, quienes aceptaron los hechos y se sometieron al procedimiento abreviado. 8 de ellos recibieron una pena de 40 meses de cárcel y otros 4 obtuvieron una doble rebaja porque decidieron colaborar con Fiscalía en la investigación. Edison Saavedra, Noticias 7. Y les contamos que el tribunal del caso Metástasis dejó fuera del juicio a Armando F., quien, según la Fiscalía, sería el presunto testaferro del narcotraficante Leandro Norero. Esto porque Armando F. es candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia del presidenciable Víctor Arauz.
9 de 30 personas quedaron fuera del juicio del caso Metástasis. Entre ellos está Armando F., supuesto testaferro del narcotraficante Leandro Norero. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, conformado por Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez Ruiz y Pablo Loaiza, aceptó el pedido del procesado para suspender temporalmente su juicio, porque oficialmente es candidato a la Asamblea Nacional por el Partido Pueblo, Igualdad y Democracia del presidenciable Víctor Arauz. Exijo a los encargados de seleccionar a los candidatos en el partido que le pidan inmediatamente la renuncia. Según el Consejo Nacional Electoral, Armando F. cumplió con todos los requisitos, es decir, tener más de 18 años, gozar de derechos políticos y aceptar su candidatura. Dentro del Código de la Democracia, las inhabilidades únicamente señalan que no podrán ser candidatos quienes deban pensiones alimenticias, quienes no tengan contratos con el Estado y quienes tengan sentencias condenatorias ejecutoriadas. Dentro de las inhabilidades no está una inhabilidad que se diga que se está en investigación o se está en un proceso penal en cualquiera que sean las fases, salvo ya la de juicio y sentencia. Mientras eso suceda, pues pueden seguir siendo candidatos. Según Esteban Ron, analista político, esto tiene un motivo. Nosotros tenemos el Estado y este principio general del derecho, que es la presunción de inocencia. Considera que estos aspectos deberían tomarse en cuenta al momento en que se eligen a los nombres en las elecciones primarias, pero aquí también tiene su postura. La respuesta es sencilla, no existen elecciones primarias. O definitivamente las organizaciones políticas están haciendo una especie de sorteo, o por último están en un sistema paralegal vendiendo las candidaturas. Otra cosa a tomar en cuenta, a pesar del pedido del presidenciable Arauz para que se separe Armando F., hay que recordar que las candidaturas son irrenunciables. Una vez que la candidatura haya sido calificada por el Consejo Nacional Electoral sin haberse presentado los recursos administrativos o jurisdiccionales ante el DCE, él va a estar en la papeleta. Según Fiscalía, Armando F. sería el segundo al mando en la estructura de presunta delincuencia organizada que operaba a favor del narco fallecido. Específicamente, sería el administrador de sus bienes. Si Armando F. es posesionado como asambleísta nacional, gozaría de inmunidad parlamentaria por los próximos 4 años. Edison Saavedra, Noticias 7. El Consejo Nacional Electoral, conjuntamente con el Ministerio del Interior, definirán esta semana un protocolo de seguridad para los candidatos presidenciales y vicepresidenciales de cara a la contienda electoral del próximo año. Este lunes se graduaron 288 policías para protección de binomios presidenciales. En el transcurso de la presente semana, tanto el Consejo Nacional Electoral como el Ministerio del Interior definirán un esquema para dotar de mayor seguridad a los candidatos. Este lunes ya se dio un primer paso, la graduación de 288 servidores policiales, quienes cumplirán su labor de protección a los 16 binomios presidenciales con 64 vehículos e implementos de protección. La presidenta del CNE, Diana Tamaint, resaltó lo delicado de su labor para la campaña electoral y comicios del próximo año. Que con valentía y disciplina asume la responsabilidad de proteger a quienes aspiran a dirigir los destinos del país. Pero, ¿cómo se desarrollará su trabajo? ¿Cuál es la planificación inicial? Cada uno de los 16 candidatos dispondrá de una cápsula de 9 funcionarios policiales, dependiendo del nivel de riesgo. Esto incluye también la asignación de 64 vehículos como parte del compromiso del gobierno nacional. Por ahora, representantes de la Policía Nacional como jefes de campaña y delegados de organizaciones políticas han mantenido talleres de trabajo para seguir recomendaciones respecto a cómo enfrentar riesgos. A partir de este fin de semana, se encendieron las alarmas luego de que el vehículo de propiedad del candidato presidencial Jimmy Jairala fuera baleado este fin de semana y cuyas causas o motivaciones se encuentran en investigación. Es impactado por 6 proyectiles de arma de fuego, de las cuales 3 le impactan al conductor del vehículo. Es por eso que la policía llega inmediatamente y al verificar la escena del delito, se encuentra que en el interior también viajaba el hijo del candidato para presidente, el señor Jimmy Jairala. Nosotros estaremos muy pendientes de que las investigaciones se hagan con total rigor, profesionalismo y sin ningún tipo de sesgo. Las autoridades electorales y policiales optan por no descuidar ningún detalle que implique poner en riesgo a los postulantes a las diferentes dignidades que terciarán en los comicios del próximo año. Javier Ceballos, Noticias 7. Así es, consejos de ahorro de energía, especialmente para aplicar en locales comerciales y negocios. Presten atención. ¿Qué tal? La crisis energética nos afecta a todos, pero también se hace un llamado a la población a que apoyemos en el cuidado de la energía
en estos momentos que tanta falta hace. Por eso, en esta ocasión, traemos consejos principalmente para comerciantes o emprendedores. Utilice el aire acondicionado en ocasiones que sean realmente necesarias. Este dispositivo es uno de los que más energía consume. Otro consejo, apaguemos las vitrinas, las luces y los letreros que no son considerados indispensables. Entre menos tengamos encendido, mucho mejor. La Cámara de Comercio de Guayaquil sugiere, por ejemplo, que hay que asegurarse de que todos los equipos estén en buen estado, así serán más eficientes y consumirán menos energía. Y finalmente, dentro de lo posible, aprovechar lo que más podamos la luz natural, porque entre menos gastemos, la demanda va a bajar y la crisis se podrá superar mucho más rápido. Nos vemos en una próxima ocasión con más consejos. De regreso con más información, amigos. El presidente de la República, Daniel Noboa Sin, viajará a Sao Paulo, Brasil, para cumplir varios actos oficiales. A su llegada concederá una entrevista a la agencia de noticias Bloomberg. El miércoles a primera hora mantendrá una reunión con el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Acto seguido disertará en 4 foros con temáticas económicas y ambientales. Además, intervendrá en una conferencia junto a Katherine Tai, quien es la representante comercial de los Estados Unidos. De acuerdo al decreto 428, el presidente Daniel Noboa viajará acompañado por la canciller Gabriela Sommerfeld y por la secretaria nacional de comunicación Irene Vélez. Su retorno a Quito está previsto para el mismo miércoles. Y atención, porque el presidente Daniel Noboa, a través del decreto 429, dispuso reducir al 8% la tarifa general del impuesto al valor agregado IVA por la prestación de servicios de actividades turísticas durante los días viernes 1, sábado 2, domingo 3 y lunes 4 de noviembre a nivel nacional. Estos días son de feriado nacional por el Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca. Asimismo, dispuso al SRI la ejecución de todas las acciones necesarias para realizar esta reforma que ya se había puesto en práctica en feriados anteriores. El objetivo del decreto es fomentar la reactivación del sector turístico. Guerra contra el terrorismo. Las Fuerzas Armadas, en coordinación con el bloque de seguridad, realizaron varios operativos contra la minería ilegal. De esta forma se combate a esta actividad ilegal. En Imbabura se localizó un frente minero en el cantón Urcuquí, donde se encontraron motores de luz, poleas, bombas de agua, canecas de combustible y herramientas utilizadas para esta actividad. En Azuay, las autoridades, con el trabajo coordinado con varias entidades del Estado, localizaron una bocamina ilegal en el cantón Camilo Ponce Enríquez, la cual fue destruida y colocado los sellos de prohibición minera. En Chimborazo, en el cantón Payatanga, 2 personas fueron aprehendidas y se decomisó una retroexcavadora, además de 3 bombas succionadoras utilizadas para la minería ilegal. Mientras en el cantón Pedernales, en Manabí, las Fuerzas Armadas ubicaron un domicilio donde se decomisó un revólver, varias municiones y 10 envolturas que estarían siendo utilizadas presuntamente por grupos armados organizados para actividades ilícitas en esa jurisdicción. Y en la provincia del Napo realizaron un operativo contra la minería ilegal en el Tena. Como resultado, decomisaron una bomba de succión, una bomba de agua y una excavadora. Sofía Vintimilla, Noticias 7. En Los Ríos, un operativo policial dejó el decomiso de cerca de 1 tonelada de cocaína. El alcaloide estaba encaletado en el piso de una casa donde además se encontraron 5 armas de fuego. Por más de un mes, agentes antinarcóticos venían siguiendo los pasos de una estructura narcodelictiva que aparentemente se dedicaba a transportar droga desde la frontera norte en el doble fondo de vehículos para luego encaletarla en una vivienda ubicada en la ciudad de Babahoyo. Antes que el alcaloide sea movilizado, mediante un acto urgente, allanaron el inmueble donde se toparon con una caleta construida en el subsuelo de la casa. Esto es resultado de una investigación que ya estaba realizando la unidad de investigación de sustancias químicas del mes anterior. En la caleta, cientos de paquetes forrados con cinta de embalaje que a la prueba química dieron positivo para clorhidrato de cocaína. Aparentemente el alucinógeno tenía que salir del país mediante la modalidad de gancho ciego. En la vivienda no encontraron a ninguna persona. Con el contundente golpe
a las organizaciones narcotraficantes, se sacó de las calles más de 8 millones de dosis. En Europa el cargamento estaría valorado en más de 33 millones de dólares. 859 paquetes de sustancias. Además encontraron 5 armas de grueso calibre que serían utilizadas para brindar seguridad y en otros actos delictivos. Un duro golpe al narcotráfico, afectando de forma contundente a la economía de las estructuras delictivas. 3 fusiles calibre 5.56, 2 pistolas calibre 9 milímetros, 109 cartuchos 5.56. Así también un vehículo tipo tráiler fue incautado con corte al 20 de octubre del 2024. Han decomisado 231 toneladas de alucinógeno. Iván Casamen, Noticias 7. En cuestión de minutos, en la avenida Simón Bolívar se registraron 2 siniestros de tránsito. Los accidentes dejaron varias personas heridas y generaron pesada carga vehicular. El más grave se registró a la altura del sector de la Forestal en sentido sur-norte. Un bus intercantonal que circulaba con más de 30 pasajeros chocó contra una plataforma que estaba estacionada en la vía. Al parecer, el conductor de la unidad de transporte público estuvo distraído y terminó impactándose por la parte posterior del pesado vehículo. Me parqué porque hay que bajar despacio aquí, a revisar la carga, toda esa movida. Y ya, pues cuando yo el carro se viene encima porque baja el cono y tuve que tirarme porque no también tira golpeado. Del bus de la cooperativa Mejía, según datos de los agentes civiles de tránsito, 12 pasajeros resultaron con lesiones en diferentes partes del cuerpo. Incluso muchos fueron llevados a diferentes casas de salud para su valoración médica. Presuntamente de tipología estrellamiento. La parte frontal de la unidad quedó destruida. Tras el accidente, el chofer, que aparentemente salió ileso, desapareció del lugar, dejando a los pasajeros asustados y golpeados, mientras el conductor de la plataforma se quedó para responder por lo sucedido. De transporte público tenemos 2 heridos, de los cuales 4 fueron dados de alta en el lugar y 8 se encuentran en casas de salud. Minutos antes, en el sector del Troje, otro siniestro de tránsito. 2 vehículos livianos se impactaron. 3 personas resultaron con golpes que luego de la valoración fueron dados de alta en el sitio. Se presume una pérdida de carril de circulación. El daño fue para los ocupantes de los vehículos. 2 accidentes que complicaron la circulación en esta vía que tiene gran carga vehicular. Los ocupantes de la Simón Bolívar tuvieron al menos 2 horas de retraso. Iván Casamen, Noticias 7. Y les contamos que 20 incendios forestales se reportaron en la provincia de Tungurahua, consumiendo 118 hectáreas de vegetación. Después de 13 horas de trabajo ininterrumpido, se controlaron los incendios que comenzaron en Quizapincha, Picaiwa y Ambatillo. Las brigadas de bomberos actuaron en diferentes puntos. Uno de los incendios de mayor magnitud fue en la zona de Quizapincha, donde un bombero de aproximadamente 35 años resultó con graves quemaduras en medio de un operativo en el que 25 rescatistas luchaban por sofocar las llamas. Los bomberos de Ambato señalaron que el 80% de los incendios forestales registrados en el Ecuador son causados por los comuneros por tratar de limpiar sus terrenos. Desde el año 2011, el gobierno de Ecuador, a través del Ministerio de Salud Pública, el tamizaje metabólico neonatal se lo aplica. Es un examen a todos los recién nacidos para detectar enfermedades que ocasionan discapacidades intelectuales y de esta manera intervenir con especialistas a tiempo. ¿Sabía que en el Ecuador a los recién nacidos entre los 4 y 28 días se les lleva a cabo un tamizaje metabólico neonatal? Este examen se caracteriza por llevarse a cabo en pacientes sin síntomas de enfermedad, cuyo objetivo es la prevención de discapacidad intelectual y la muerte precoz en los recién nacidos mediante la detección temprana de algunas enfermedades. Enfermedades que pueden afectar el desenvolvimiento o la condición de salud de una persona. El examen se lo puede llevar a cabo en cualquier casa de salud a escala nacional sin la necesidad de tener una cita. Esta vez acompañamos a Victoria y a Brian junto a su pequeño Samuel. Con 2.870 gramos de peso está listo para el examen. Sus padres creen que es sumamente importante realizarlo.
Es súper bien porque entre más antes detectemos la enfermedad, pues se puede hacer un tratamiento mejor. Me parece excelente que desde el ministerio se esté planteando esta cultura de prevención. Más vale prevenir que lamentar. Antes de la toma de la muestra se masajea unos 30 minutos del talón del pequeño. Mientras tanto, los cuidadores llenan una ficha informativa. El padre debe ponerse en posición vertical para que por gravedad salga la toma de la sangre. Son 5 gotas, 5 muestras que analizan la existencia de hiperplasia suprarrenal, que causa discapacidad intelectual y la muerte precoz, el hipotiroidismo, la galactosemia y la feniceltonuria. Son enfermedades que sí son posibles de dar tratamiento, no cura, pero dar tratamiento y disminuir las consecuencias. El padre de Samuel recomienda a otros primerizos como él aprovechar este servicio e informarse con un experto para acudir en las condiciones ideales. Y recomiendo a todas las familias que estén con bebés pequeños que realicen este tipo de pruebas para asegurarnos de la salud de nuestros tesoritos. Y como él mismo ha dicho, más vale prevenir que lamentar. Y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en coordinación con la Universidad de las Artes y la Fundación Te Siento Cerca, realizan jornadas educativas musicales. Más de una decena de adolescentes reciben atención permanente en la Casa Hogar Infanto Juvenil Femenino, ubicado en Guayaquil. A ellos les enseñarán a ejecutar varios instrumentos para que puedan lógicamente utilizarlos. Esta alternativa contribuye a beneficiar la estabilidad integral de los adolescentes que reciben atención y cuidados en la Casa Hogar Te Siento Cerca. La Unidad de Bienestar Animal UBA realizará un recorrido en la floresta al sur de Quito para concienciar a la comunidad sobre la esterilización canina. Veamos. De enero a septiembre de este año, la Unidad de Bienestar Animal ha realizado 33.475 esterilizaciones en todo el Distrito Metropolitano de Quito. Esta es una cifra récord en cuanto a esterilizaciones hablamos, y más todavía si entendemos que son absolutamente gratis. Es importante que las personas entiendan que si es que nosotros nos quejamos del problema de perros en calle, pero seguimos queriendo tener una camada de nuestro perro, pues seguimos siendo parte del problema, ¿no? Porque nosotros podemos ser tutores responsables, pero no sabemos a dónde van a ir esos cachorros o dónde van a parar sus crías. Y es que a finales de 2023 se estimaba que habían más de 48,000 perritos en situación de calle en toda la ciudad. Ahora, con 200 esterilizaciones al día, se van sumando esfuerzos para que este número descienda. También tenemos 3 puntos móviles, 3 brigadas móviles que se mueven por todo el distrito en puntos específicos donde hay alta problemática de población de animales en condición de calle y donde la gente no tiene acceso a recursos, no tiene acceso a servicios veterinarios, son de quintiles bajos. Entonces, si usted quiere esterilizar a su mascota, puede hacerlo de manera gratuita. Para tratar de trabajar con la ciudadanía, con la sociedad civil, con los GATS parroquiales, para evitar la sobrepoblación y crear esta conciencia en estos sectores donde más problemática hay. Ahora es importante entender que también hay promotores que acuden a los barrios para organizar charlas de sensibilización a los moradores del sector. Y una vez entregadas las indicaciones, se agendan los respectivos turnos de esterilización. Que si solo fuéramos y llegáramos a esterilizar y nos vamos, no hacemos nada. La idea es dejar esta semilla en los tutores de esta corresponsabilidad que tenemos como ciudadanos, como tutores. Es así como avanzan las campañas de esterilización, jornadas que forman parte de la estrategia integral para el control de fauna urbana en la ciudad.